Ahora vamos a escuchar la opinión de los chicos respecto a las posibilidades que entienden que tienen. Espacio Educa tiene su identidad, claramente parte de su identidad es estar en el conurbano bonaerense y ahí también se ve expresado la opinión de los chicos. El lugar en el que nací determina mis posibilidades de crecimiento. Yo creo que vivir en otro lado, en capital, sea capital u otra provincia, voy a tener más posibilidades de tener otras oportunidades, sea de trabajar, estudiar, ya que acá en Esteban Echeverría no tengo las mismas oportunidades que quizás en otro lado sí. Me gustaría irme a vivir a otro país. Me gustaría ir a vivir a otro país porque siento que hay más posibilidad de encontrar más trabajo que acá. Yo vine de Misiones hace 8 años. Vine de Misiones porque allá no había mucho trabajo como hay acá, pero siento que en otro país puede haber más trabajo de lo que hay acá. Y me quedé en el medio porque también está el porcentaje 50 y 50 de querer irme o no, porque también da mi familia y sería como dejar todo atrás y empezar de cero. Y está el 50 y 50. No, yo no me iría del país, no solo por mi familia, sino porque si bien sé que la situación del país es muy complicada, tengo la suerte de estudiar una carrera y amar una carrera que también tiene salida laboral en el país. Yo sí me iría de acá por el hecho de que por más que estudie, por más que trabaje, no voy a llegar a tener el futuro que yo quiero. Y bueno, como me dijo mi papá, si te podés ir, andate, no pensá en vos y en tu futuro. Mi esfuerzo personal es suficiente para progresar en la vida. Yo creo que es un 50-50, depende mucho también del esfuerzo y las ganas que tenga uno, pero creo que hay otro 50% que depende mucho del contexto social en donde uno nació, donde se crió, y también el contexto de un país, si hay inflación, si hay salida laboral o si no, si tengo alcance a la educación pública o si no. Creo que esos son ese 50 que te condiciona, pero hay otros 50 que te da esa esperanza y te permite eso de decir, bueno, yo puedo, yo quiero, yo intento. Yo en lo personal creo que sí, yo me esforcé un montón y con 25 años yo ya tengo mi propia casa. Mi mamá y mi papá me regalaron un terreno y aproveché y me construí mi casa. Voy a la facultad, trabajo y lo más importante que soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de ella sola. Vamos a invertir, le vamos a pedir a Dania que perfecto. Inicie y luego a Martín. Bueno, qué duro que es esta parte, ¿no? Porque es imposible no imaginarse, supongo que a Martín le pasa con Gaspar, a mí me pasa con Eugenia, y a Pablo le pasa con Luque Valentino, y a cada uno de ustedes le pasa con alguno de sus hijos. Por suerte todavía Luque y Valentino son chiquitos, los podemos convencer que siendo hinchas de River, yendo a la cancha, pueden tener... Todavía estamos. Gaspar ya es un poco más grande, Eugenia está promediando su educación secundaria y la definición es mucho más parecida a la de Sol que a la de muchísimos de los otros chicos que hablaron. Qué terrible que es que le logremos sacar a nuestros jóvenes o a nuestros hijos las ganas y les logremos sacar la esperanza. Y yo hablo todo, ustedes dirán, las responsabilidades no son todas iguales. Mira, la verdad que todos los que estamos acá tenemos algún grado de responsabilidad en esto. Por acción, por omisión, por mirar para el costado o por no hacernos cargo de alguna parte que nos haya tocado en ese proceso de hacer el esfuerzo. Lo que es llamativo también es que todos creen que pueden hacer el esfuerzo. Y eso es muy importante porque cuando vos tenés jóvenes que creen en el esfuerzo como valor, tira para abajo mucho ese mito de, los jóvenes no se interesan en nada, no les interesa hacer el esfuerzo. No, mirá, ahí hay una muestra de jóvenes
importantes, distintos, de distintas realidades, que sí quieren hacer el esfuerzo. Ellos creen que con su esfuerzo se puede. ¿Qué cuestionan? Cuestionan el contexto. Y el contexto es el contexto que venimos discutiendo siempre. Un Estado que no funciona, un Estado que no está presente, un Estado que hace que está presente en determinadas situaciones pero no contribuye al resultado, un Estado que no se ocupa de que los chicos progresen en su formación y en su educación y que lo hagan de manera tal que les permita tener posibilidades y les permita tener futuro. Cuando yo era chica, yo nací en San Clemente del Tuyú, y desde muy chica siempre escuché que los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, no digo los bonaerenses porque no nos identificamos como tales, los que vivimos en la provincia de Buenos Aires vivimos en una provincia invivible. Es imposible, y sin embargo el 40% de la población de la Argentina vive en esta provincia. Y sin embargo, nos cansamos de escuchar cada 2 o 3 años un proyecto distinto de descentralización, de cambio. Nadie discute el fondo. Y el fondo de la cuestión de la provincia de Buenos Aires es que nos quedamos, rompimos como sociedad la única herramienta que nos permitía proyectarnos y tener posibilidades y oportunidades, nacieras donde nacieras, vivieras donde vivieras, que era la educación, la posibilidad de formarnos. Hace 40 años atrás, más o menos, formarse en San Clemente del Tuyú en la escuela primaria de Puan o en la de Monte Grande, era más o menos igual. Las escuelas eran algo mucho más homogéneo, como decía Martín, íbamos todos los sectores sociales a la misma escuela y obteníamos algunas habilidades y competencias, seguro no las óptimas, pero algunas que nos permitían poder creer que a partir de ahí íbamos a construir un futuro mejor. Yo soy la primera universitaria de mi familia. Mi mamá terminó la secundaria cuando yo me estaba recibiendo de contadora. Digo, esto era el valor que tenía la educación para cada una de nuestras familias. Y de esa educación se hacía cargo el Estado. De esa educación se hacía cargo el Estado. Entonces, la verdad es que cuando yo tenía la edad de esos chicos no había ninguna posibilidad que yo pensara que con mi esfuerzo, más allá del contexto, con mi esfuerzo y con el esfuerzo que hacía la sociedad, yo llegaba a donde quería. Y no me quería ir, pero no hay que enojarse porque se quieran ir. La verdad es que lo que hay que hacernos es responsable. Se quieren ir porque rompimos la única herramienta que ellos tenían para soñar un futuro distinto y para tener confianza en que podían superar sus propias realidades, que es la educación. Y eso me parece que es el centro de nuestra responsabilidad para con nuestros jóvenes. ¿Qué hacemos para devolver esa herramienta para que ellos realmente tengan la posibilidad de transformar sus realidades haciendo el esfuerzo que quieren hacer? Estaba buscando un dato que me interesaba, con el que me interesaba Pero me reforzar. hubieras dicho seguía un poquito. Bueno, que 3 preguntas complejas, ¿sí? Por varios motivos. Primero, hay sesgos en las respuestas de estas preguntas siempre. Me voy a dar un ejemplo. Primero, el lugar en el que nací determina mis posibilidades de crecimiento. En economía está bastante bien estudiado. Cuando uno le pregunta, no importa si es Argentina, a Perú, a Haití, a Japón, a Estados Unidos o a Dinamarca, la gente a qué clase pertenece, la enorme mayoría dice lo mismo, ¿no? Si yo pregunto, levante la mano acá el que pertenece a la clase media. A la clase media, levante la mano que pertenece a la clase media. ¿Por qué levantamos la mano? Porque nosotros todos transitamos por un ámbito. Cuando transitamos por un ámbito, generalmente no somos ni el más rico ni el más pobre, entonces pensamos que somos de clase media. Nos movemos en determinado sector, no atravesamos toda la enorme amplitud que hay. Entonces, tendemos a creer que pertenecemos a algo porque no terminamos de ver el otro lado. Y esto pasa para aquel que está en una situación muy vulnerable, que piensa que es de clase media, y para aquel que está en una situación de hiperprivilegio, que piensa que es de clase media. Entonces, en los países el 80% de la gente generalmente se reconoce de clase media, y está claro que la clase media no es el 80%. De hecho, en nuestro país, en los últimos 10 años se viene reduciendo una tasa gigantada, lo que uno puede considerar de clase media, no cultural, sino desde el punto de vista del ingreso. ¿Por qué me parece esta reflexión importante? Porque el lugar en el que nací determina mis posibilidades de crecimiento.
en mi opinión, eso en Argentina es enormemente cierto y cada vez más cierto. Pero está subestimado para mí en las respuestas. ¿Por qué? Porque no soy capaz de ver cuáles eran todas las otras posibilidades que había. No las transito, transito las de alrededor mío y dice, bueno, la verdad sí, que no es tan importante porque veo alrededor mío, pero cuando uno puede o hace el esfuerzo de decir, bueno, y vamos de lo más rico hasta lo más pobre, vamos desde las mayores capacidades, vamos desde la banda en Santiago del Estero o Catango a Barrio Parque en la ciudad de Buenos Aires, el abanico y la distancia que se abre es monumental. Entonces, a veces a mí me preguntan qué es ser socialdemócrata o qué es el centro izquierda. Bueno, la derecha piensa que el statu quo está bien, ¿sí? Los que somos socialdemócratas decimos, mirá, hay una lotería previa al nacimiento que determina si vas a nacer rico, pobre, con padres educados o no, en salud o con una enfermedad congénita. Todo eso es una lotería previa al nacimiento. ¿Qué implica tener un Estado cada vez mejor? ¿Qué implica abocarse a que eso ocurra? ¿Qué implica ser socialdemócrata? Tratar de hacer que la lotería sea lo más irrelevante posible. En la Argentina, cuando uno mira los estudios socioeconómicos de la transmisión intergeneracional de riqueza o el movimiento de clases sociales a través de las generaciones, si hay movilidad intergeneracional, ve que se está reduciendo. Y un país que tiene mucha más desigualdad que antes, Argentina en los últimos 50 años creció el ingreso por habitante 11%. Brasil lo duplicó, Estados Unidos lo duplicó, Brasil lo triplicó, nosotros crecimos 11%, pero con las crisis lo distribuimos peor. Entonces, un país en que la desigualdad crece tanto y que el Estado se vuelve peor para igualar, obviamente que es un país en donde la lotería previa al nacimiento es cada vez más relevante. Lo que pasa es que es muy difícil percibirlo si uno no va a vivenciar los otros extremos y las otras situaciones. Entonces uno puede decir, y voy mi esfuerzo personal es suficiente, uno puede decir, todo es mérito mío, mucho es mérito mío. Pero cuando uno mira la cantidad de probabilidades que tiene de haber nacido en otro lugar y por ahí la suerte o la desgracia que tuvo, ¿sí?, es extremadamente irrelevante hoy por hoy el mérito y el esfuerzo. ¿Eso quiere decir que no tenemos que ir a buscar el mérito y el esfuerzo? No, quiere decir que tenemos que construir un Estado que haga las cosas de manera tal que el mérito y el esfuerzo sean cada vez más relevantes porque lo que traemos previo a la cuna es irrelevante. Entonces a mí me encanta escuchar a los chicos que dicen eso, pero la contrapartida de eso es, tenemos que hacer que sea verdad. Tenemos que hacer que la sociedad del mérito y del esfuerzo sea verdad, y eso no se puede hacer de ninguna otra manera que con un Estado mejor. Si no, cuando nace el Estado, lo que llamamos Estado bien, antes o ahora escuchamos las propuestas libertarias. La propuesta libertaria es lo que en la ciencia política se llama el Estado gendarme. El Estado gendarme que cuida la frontera, te da justicia, te da seguridad. Y ahí se termina. Y no compensa ninguna otra falencia. Mi primera especialización en economía fue pobreza y distribución de ingresos. Entonces a veces se da la discusión de cuánto intervenir o cuánto no intervenir y cómo eso lo miramos desde una perspectiva, no desde otra. Y yo tenía un profesor que decía, pero por ejemplo, antes cuando alguien nacía con baja visión o miope, no tenía solución. Claro. Pero un día encontramos que a través de la óptica podemos corregir cómo alguien ve. La pregunta es, ¿y no le vamos a corregir a alguien lo máximo posible lo que ve para que pueda ser autónomo en su vida? Y la pregunta es, bueno, ¿y todo el resto de las cosas que no son de esas? ¿Las desigualdades de base vamos a apuntar a corregirlas o no vamos a apuntar a corregirlas? Entonces esa es la concepción. El Estado ese gendarme no hace nada de eso. El Estado que nace entre las dos guerras mundiales, con lo que se llama el informe Beveridge, ellos decían, yo voy a usar la otra palabra porque ellos decían, la frase que lo condensaba todo era, el Estado tiene que brindar, y ellos lo decían por el periodo de una guerra mundial inesperada en un momento de globalización, convivencia, donde no existía casi el pasaporte, no había identificación nacional. Claro. Son inventos nuevos esas cosas. Y de golpe te ves sumido en la Primera Guerra Mundial y la inseguridad que le agarra a esa sociedad dice, no, el Estado está para garantizar seguridad de la cuna a la tumba. Nosotros diríamos en la Argentina, tranquilidad de la cuna a la tumba.
En la medida que eso no funciona, en la medida que eso genera involución y en lugar de progreso genera una situación cada vez más vulnerable, ese mismo Estado que no funciona tiende a exacerbar las diferencias de base, primero porque se hicieron más amplias, porque tiene menos capacidad y porque la solución se privatiza. ¿Qué quiere decir la solución se privatiza? Ustedes me han escuchado. En la Argentina, si la educación no funciona, si no hay días de clase o si toman una escuela, dice, bueno, si puedo, Lo mando a la privada. voy a la privada. Pero si puedo, es un porcentaje chico. Y si tengo la suerte de tener trabajo en blanco, tengo una obra social y por ahí me atienden mejor que si tengo que ir al hospital público. Pero es si puedo. Y yo digo, y la seguridad también está privatizada. Entonces me dicen, no, eso para ricos, porque es el que vive en un barrio cerrado. Y digo, ah, sí, levanten la mano el que tiene rejas en la casa. Claro. ¿Quién se las pagó? Claro. O alarma. Bueno, ese es un gasto privado para asegurarse seguridad. Levante la mano el que tiene hijos adolescentes o nietos adolescentes. Levante la mano el que cuando salen a la noche prefiere, si tiene, darle unos mangos para que se tome un remis o un taxi. ¿Eso que no se llama seguridad privada? Entonces, es evidente que un país que se hizo más desigual exacerba esas diferencias de base. Es evidente que un Estado que pierde capacidad de resolver las cuestiones y que privatiza las soluciones exacerba las condiciones de base. Por ende, el lugar en el que nacemos determina cada vez más la posibilidad de crecimiento, por más que como no conocemos la totalidad de las posibilidades que nos podrían haber tocado, minimicemos eso, y por más que nos guste pensar, sobre todo aquellos que dicen, yo ya me compré mi primera casa, ¿cuánto de eso que te está pasando es realmente mérito tuyo y cuánto es parte de un componente que no llegas a ver que es previo? Entonces, de eso está pasando cada vez más. Eso, si hay esas diferencias y si además el Estado, en lugar de facilitarte la vida, te complica las cosas, tiene un correlato con, bueno, entonces me lo busco en otro lugar. Antes de que todo este tema de los chicos se pusiera lamentablemente en boca de todos, nosotros con Jaco, con el vicerrector de la UBA, recorrimos todas las provincias presentando el libro Debajo del Agua, antes de publicarlo y después de publicarlo, para testear contenido. Y yo arrancaba siempre las charlas haciendo varias preguntas, pero una es, levante la mano el que tiene planes concretos o deseos muy intensos de irse a vivir a otro país. Entre el 40% y el 90% levantaban la mano. ¿De qué dependía? De si realmente pensaban que les era accesible para ellos. Entonces no era lo mismo el CBC en Lugano, una universidad Lomas o Guillermo Brown o la Católica de Salta o la Nacional de Catamarca o la UCA en Puerto Madero. No es todo igual, porque algunos dicen esa fantasía o esa idea la tengo mucho más cercana. Pero entre el 40 y el 90% levantaban la mano. Yo me acuerdo porque trataba de contar rápido qué porcentaje. Ahora están diciendo que la ciudad de Buenos Aires, una encuesta, era el 70%. ¿Sí? Pero lo más interesante para mí venía cuando le preguntaba a algunos por qué, y algunos se animaban a decir por qué. Y básicamente los chicos lo dicen de distinta manera, pero se condensaba en dos grandes grupos de respuestas. Uno es porque este país no va a cambiar. Y la otra es porque yo sé que afuera es todo más difícil, pero voy a depender de mí, porque acá las crisis, los corralitos, las devaluaciones, el crédito hipotecario que no existe, todo eso hace que el devenir no dependa solo del esfuerzo, sino de un montón de accidentes que te atraviesan. Y bueno, y ese es un elemento adicional. Y a mí a veces me preguntan, porque tengo amigos cuyos hijos se van y se angustian y todo, me dicen, ¿qué consejo tenés para darle a alguien que se está por ir? Ninguno. Solo tengo que convencernos a los que nos quedamos acá de trabajar para que quieran volver. No hay otra. Excelente.